Estamos en una nueva edición del Extended Play de Quique Pergolani y hoy tengo el gusto de encontrarme con María del Carmen García, que durante un buen tiempo en mi vida me asistió desde el punto de vista médico y fue una gran asistencia porque fue eh, muy amorosa en la manera en que me contuvo como neuróloga que ella es. Bienvenida, María del Carmen. Gracias por esta invitación y estoy así como esperando ansiosamente hacer esta entrevista que es algo novedoso para mí. Bueno, va a ser algo tipo charla, tranquilísimo. Okay. Decime, ¿cómo es que llega María del Carmen a dedicarse a la neurología? ¿Estoy diciendo bien neurología exclusivamente Así o hay es, alguna así rama es. dentro de la neurología que... Después, posteriormente llego a la rama de la parte de epilepsia dentro de lo que es neurología, pero bueno, primeramente llego a neurología. Ahí es donde nos conocimos, cuando yo Ahí donde nos transitaba mi conocimos. enfermedad. Así es. Bueno, es un largo camino, ¿no? Un largo camino que comienza, no sé, calculo que por una predisposición personal que debe haber nacido conmigo, porque no tuve ningún tipo de influencia familiar, nadie en mi familia era médico, ni Mirá, tampoco me crié cerca de personas importantes en mi vida que hubieran sido médicos, ¿no? No obstante, desde muy chiquita, yo nací en La Pampa, en un pueblito muy chiquitito, de hecho me crié los primeros años en el campo, ¿no? Mis viejos tenían campo y yo por lo tanto viví allí. Y yo no recuerdo haber jugado mucho a la casita, como hacían las nenas típicas de la edad, sí. sino lo que hacía era operar a mis pobres muñecos y a su vez, no sé, ponerles inyectables y cosas por el estilo. Por lo tanto, esa vocación de hacer medicina estuvo desde muy chica, ¿no? Desde antes que empezara la escuela primaria. Luego, con los años, se mantuvo. Siempre quise hacer medicina. Quizás en la adolescencia se fueron mezclando otras cosas también, como nos pasa siempre en la adolescencia, ¿no? Que empiezan a jugar otras cosas y en un momento determinado, cuando termino el colegio secundario, decido hacer otra carrera al inicio, o sea, decidí hacer magisterio. Esto tenía que ver con que era el último año de gobierno militar, mis padres estaban un poco asustados de que yo me fuera a una ciudad más grande a estudiar medicina. Yo tenía el deseo de irme a estudiar a Córdoba. Todos sabemos que Córdoba fue una ciudad bastante revoltosa en la época predictadura, y por lo Sí. tanto mis padres tenían un poco de miedo, más algún otro factor, como pudo haber sido algún noviecito de ese momento que no quería que yo me fuera. Entonces estudié un año otra carrera, pero realmente no era lo mío, y al año siguiente finalmente hablé con mis padres y me fui a estudiar medicina. Nunca me costó nada estudiar medicina, siempre me gustó mucho. Y con la neurología me pasó algo parecido, ¿no? Desde el inicio me gustaba el desafío del cerebro, me gustaba lo difícil que es entender el cerebro. Tuve un profesor que fue muy importante en mi vida, que nos dio neurología, siendo él neurólogo, nos dio toda la parte de anatomía y de fisiología y de todo el funcionamiento a lo largo de la carrera, y creo que eso también fue una impronta muy importante. Lo voy a nombrar por si escucha esto, que es el doctor Roberto Giovelina, era uno de los profesores de neurología de la Universidad Católica de Córdoba, en Córdoba donde yo estudié. Así que neurología fue como una decisión natural cuando terminé la carrera, ¿no? Era como que venía dentro de mi genética también decidirla. Y bueno, y luego de neurología me empezó a gustar epilepsia, y creo que también motivado por profesores, ¿no? Por gente que estaba muy cerca mío. Uno de ellos siguió siendo Roberto Giovelina, porque yo como alumna hice consultorio con él todos los últimos años de mi carrera, y él hacía más que nada la parte de epilepsia. Si bien en aquel momento y en Córdoba todavía no había subespecialidades, ¿no? Todos hacían todo, pero tenían cierto enfoque más hacia la epilepsia, y quien fuera mi instructora docente también, y por lo tanto creo que por eso me fui naturalmente hacia ese lado. Pero digamos que no fue una cosa que uno fue pensando ni elaborando, fue como naturalmente saliendo, tanto la medicina como la neurología, y después, bueno, la parte de epilepsia más, ahí sí quizás más guiado por gente cercana, ¿no? Como buenos docentes o buenos profesores o mentores que dejan la impronta. Pero mirá qué interesante, porque si preguntáramos en general a gente de nuestra edad más o menos, vos sos bastante más joven que yo, pero la mayoría siempre tuvimos esa impronta de alguien nos dijo, tenés que ponerte a estudiar esto, esos mandatos
de los que Ujú, tanto se ujú. hablan, y en tu Así es. caso fue bien, bien distinto y bien al revés desde empezar a operar a los muñecos. Totalmente, totalmente. Nosotros somos dos hermanos en mi familia. Mis padres, ninguno de ellos tenía más que la primaria, o sea, no eran personas que hubieran tenido una educación formal más allá de la primaria, lo cual no quiere decir que no fueran sabios en muchas cosas. En mi caso, la medicina fue como muy, muy clara desde el inicio. Mi hermano, que es 6 años más chico que yo, para él es ingeniero electrónico y para él la ingeniería electrónica también fue muy clara desde el inicio. O sea, desde chico también jugaba a quemar cables. Así que, no sé, algo raro tuvimos los dos, que salimos claramente en esas direcciones desde chicos, cuando nadie en nuestra familia, de hecho, yo soy la primera profesional de la familia, o sea, de toda la familia, y, y bueno, no teníamos esta impronta, ¿no? Un médico cercano, un ingeniero cercano, y menos tampoco en el pueblito, que éramos 3.000 habitantes, o sea, que no había Pero mucho. qué grandiosos tus padres que acompañaron. Sí, totalmente. A ambos, sí, muchísimo. Y creo que viéndolo ahora de más grande, porque cuando uno es adolescente esas cosas no las ve, se deben haber comido su flor de miedo, especialmente cuando yo me fui a estudiar, que todavía era año 83, yo me fui al inicio del 83, la dictadura finaliza a fines del 83, calculo que para ellos debe haber sido muy duro. Para mi hermano ya fue distinto porque él es 6 años menor, ya estaba más estable la situación política del país, estaba yo ya en la ciudad de Córdoba viviendo, por lo tanto era diferente, ¿no? Pero conmigo debe haber sido difícil. Mirá qué bueno. Y en todo este periplo Ujú. de tu carrera como médica, como neuróloga, como especialista en epilepsia, ¿vos qué podrías destacar como algo que tuvo un real impacto? Ujú. O que puedas recordar como algo, bueno, no sé, cariñoso, lo que surja. Ok, cosas que han quedado grabadas a fuego, digamos, en todo esto. Algo así. Y hay momentos que quedan grabados a fuego, ¿no? Creo que uno de ellos, cuando yo el ingreso a la carrera, si bien era un momento de curso de ingreso y era bastante restrictivo, ¿no? Estamos hablando año 82, no sé, me fue más natural. No lo sentí como un gran logro el haber ingresado, fue Claro. más natural. El recibirme igual. Creo que uno de los impactos fuertes fue cuando logré un puesto para entrar como residente de neurología. Lo tengo así como muy grabado, porque era un solo cargo que había en toda la provincia de Córdoba y por lo tanto concursamos, yo creo que fuéramos 6 personas que concursábamos y yo no esperaba quedar primera. Y me acuerdo el momento en que fui a ver el resultado que no lo podía creer, ¿no? Haber ingresado a la residencia, haber hecho la residencia para mí fue una etapa maravillosa. Uno está estresado, trabaja, no duerme, tiene un montón de cosas, pero es una etapa muy, muy linda, ¿no? Muy vívida, con muchas cosas que uno va recordando. Otro momento muy, muy especial fue cuando, bueno, yo termino la residencia y luego vengo a la ciudad de Buenos Aires a hacer como un posgrado, que lo hago en FLENI, en epilepsia, y ahí comienza la idea de irme al exterior, a seguir perfeccionándome un poco, y para ello rindo la reválida de mi título como médica en Estados Unidos. Y nuevamente, ¿no? Estos son exámenes bastante complicados de toda la carrera, no necesariamente de neurología. Y cuando voy a rendir el primero, la verdad que yo creí que me había ido muy mal. Por lo tanto, el día que recibo el resultado, que me había ido bien, creo que fue otro momento que no se me va a olvidar jamás en la vida, ¿no? Me parece que este es el camino. Y bueno, también recuerdo, con muy, muy buenos recuerdos y con mucho afecto, esos 3 años que viví en Estados Unidos. Fueron 3 años muy especiales para mí. Eh, no puedo decir que algo me haya salido mal allá, no sentí en ningún momento ni discriminación, ni diferencias por ser de un país latinoamericano, y también fueron momentos muy especiales, ¿no? Y luego, bueno, viene todo el resto y uno siempre tiene anécdotas y compañeros y pacientes particularmente que uno recuerda o situaciones, pero esos 2 momentos así que marcaron un poco el camino hacia donde tenía que seguir, realmente fueron así como que quedaron grabados a fuego. Qué bueno, qué bueno. Yo también tengo en el contacto con vos un momento que para mí quedó muy grabado, que fue después de una conversación, una charla
que vos habías dado en Fleni, Ujú, sobre epilepsia, habías participado creo que con un grupo exponiendo. Vos me hiciste ver la diferencia entre algo muy leve, que era lo que me estaba pasando a mí, ujú, y algo por ahí un poco más intenso. Y eso fue, para mí fue un gran momento y ujú, para mi esposa también, porque como que nos claro, quitó un peso de encima de que algo no era tan grave como de claro. pronto, sin conocer mucho, a uno puede representársele, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, creo que eso es importante, ¿no? Y creo que ese es un poco nuestro rol como médicos también, ¿no? Poder transmitir ese tipo de cosas, eh, llevar, sobre todo en esta patología, ¿no? En la epilepsia que tiene todavía tanto estigma y tanta discriminación muchas veces por el simple nombre de tener epilepsia, Tal cual. creo que ahí es muy importante eso, porque, a ver, el 70% de los pacientes van a andar muy bien y van a tener cuadros que por ahí van a ser totalmente manejables y van a permitir una vida normal, y muchas veces ese mensaje no llega claro al paciente, ¿no? Y entonces asusta mucho. Bueno, creo el hecho de haber podido influir al menos en vos marca que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, y la médica que me sigue atendiendo, que vos la conocés, Gaby Obvio. Ugarnes, este, también fue muy contenedora en ese sentido y hasta me acompañó hasta poder decir, bueno, dejamos atrás la enfermedad, ¿no? La Y fue enfermedad, muy lindo, claro, muy claro. lindo. Es que ese es nuestro rol, es acompañar básicamente, ¿no? Y guiar. Creo que este rol del médico antiguo, que era el que tomaba las decisiones, eran verticalistas y paternalistas, ya no va. Tenemos que entender que es un trabajo en equipo, ¿no? Es un Tal trabajo cual. entre el médico, entre el paciente, entre la familia y la red de contención del paciente, donde el médico puede guiar desde el conocimiento, pero siempre respetando que el que pone el cuerpo es el otro, ¿no? Y hay que entender eso. María del Carmen, estamos llegando al final de nuestra primera Ujú. parte. Si alguien quisiera contactarse con vos, ¿cómo puede hacerlo? Ujú. Ok, bueno, yo tengo mis propias redes sociales, obviamente en Instagram, mi nombre en Instagram es mi nombre con puntos, maria.del.c.garcía, y si no, también tenemos las redes de la sección de epilepsia del Hospital Italiano, de la cual actualmente soy la jefa, que se llama Sección Epilepsia, creo, o Epilepsia IVA, perdón, Epilepsia IVA como la sigla del Hospital Italiano. Ok, También también tenemos el Facebook, digamos, de la misma sección, también está el mío personal, que son las formas más rápidas que tiene la gente hoy de contactarnos, ¿no? bien. Vamos a interrumpir un instante y continuamos ahora charlando con vos y vamos a hablar, ¿qué hace María del Carmen cuando no está haciendo eso que lo apasiona desde chica? Ok, vamos.